Muy buenas tardes para todos, ¿cómo están? Espero que bien. Vamos a continuar en el día de hoy con el desarrollo de nuestra clase Filosofía de la Educación. Antes de iniciar con el tema de hoy, me gustaría recordarles que siempre en el día de clase tienen que entrar después de mirar el desarrollo de las clases. Obviamente, entrar en asistencia y registrar su asistencia del día. Esa asistencia siempre va a estar habilitada en el día de clase. A partir de las 18:30 a 22 horas pueden entrar a registrarse. Veo que hay varios que no registraron su asistencia. Entonces, por favor, para que lo puedan hacer, porque ustedes saben que la asistencia es un requisito para que ustedes puedan rendir después. Bueno, ese es por un lado. Por otro lado, yo estaré enviando también en la plataforma, voy a poner los temas que ya desarrollamos hasta este momento. Y lo que a mí me gustaría que ustedes hagan es que puedan copiar en sus cuadernos y puedan ir completando, teniendo un resumen en sus cuadernos de todos los temas desarrollados hasta aquí. Entonces, cuando llega el examen, ustedes van a tener que estudiar, ¿verdad? Entonces, un resumido que ya van a tener en sus cuadernos. Lo que ya desarrollamos en las dos clases anteriores más esta, entonces voy a poner todos esos temas y ustedes van a copiar en sus cuadernos. Esa va a ser la tarea de hoy. Van a poner, por ejemplo, qué fue lo que ya desarrollamos. El saber. Voy a poner ahí el saber. Entonces ustedes van a poner el saber en sus cuadernos y van a poner esos conceptos que habíamos visto en clase. Entonces van teniendo un resumen de todos los temas en sus cuadernos. Entonces eso es lo que hoy va a ser la tarea. Una vez que completen eso, registran su asistencia, obviamente después de ver todas las clases, el desarrollo de hoy. Bien, hoy vamos a estar mirando lo que es la teoría educativa o las teorías de la educación. Voy a apagar mi cámara para poder concentrarnos ya en nuestro tema y en también en todo lo que voy a estar proyectando aquí. Bueno, primeramente vamos a tener algunas definiciones previas antes de entrar en lo que es la teoría de la educación. Primeramente quiero definir con ustedes lo que es la educación, que seguramente ya todos manejan, ¿verdad? Ya habrán visto en otras materias y ya habrán también ustedes, por su parte, investigado lo que es la educación, ¿verdad? Pero no está de más volver a recordar, ¿verdad?, el significado de la educación, que proviene del latín educare, que puede definirse, dice, como el proceso mediante el cual se transmiten conocimientos, valores, costumbres y formas de actuar. Es un proceso, la educación es un proceso y que lo que se transmite en ese proceso son los conocimientos, que vimos la vez pasada, los saberes, ¿verdad? Los valores, las costumbres y formas de actuar de una sociedad. La educación no solo se produce a través de la palabra, está presente en todas nuestras vidas, o sea, y en todas nuestras acciones, ¿verdad? Eh, Uno no educa solamente cuando enseña, cuando habla, cuando está diciendo algo sobre algo o está enseñando, ¿verdad? Sino que está presente en todos lados, nuestras experiencias, en nuestra vida diaria. Continuamente nosotros estamos aprendiendo, nos estamos educando, ¿verdad? Decía Platón que él aprendió aún siendo joven que la educación del hombre y en especial del gobernante es el único camino para llegar a conformar una sociedad justa. Eso lo decía Platón. Para él la educación era el camino ideal para que podamos tener esa sociedad justa, esa sociedad que todos queremos, ¿verdad? Y nosotros sabemos que eso es una gran verdad porque eh, el pueblo educado, el pueblo que se educa, que se forma, en donde se invierte en una sociedad, en lo que es la educación, la sociedad es diferente, ¿verdad? La sociedad misma se vuelve diferente cuando es educado. Y asimismo también los gobernantes educados, ¿verdad?
también cumplen, ¿verdad?, las necesidades de la sociedad. Y eso es algo que podemos nosotros en el día de hoy reflexionar, ¿verdad? Así que tal está nuestra educación, qué tal está nuestra sociedad y qué tal están nuestros gobernantes, ¿verdad? Eh, y vamos a ver que nuestra educación deja mucho que desear, ¿verdad? Y, pero es una reflexión que cada uno podemos hacer y tenemos que siempre entender también de que nosotros nos estamos formando, ustedes se están formando para ser el día de mañana eh, educadores. Y en la mano de ustedes está cambiar esta sociedad, cambiar este país. Nosotros como educadores tenemos que ser diferentes. Tenemos que educar con amor, tenemos que educar eh, con esa pasión, con eso de querer transformar a la persona a quien le vamos a estar educando a través de la educación, ¿verdad? Para que esa persona el día de mañana sea una persona responsable, una persona íntegra, una persona entregada y que ama las cosas que hace, ¿verdad? Que vemos que hoy en día tanto nuestros gobernantes como nuestra sociedad misma muchas veces dejan mucho que desear. Entonces, es muy importante el labor, es muy importante la profesión que ustedes están abrazando, porque ustedes van a ser el día de mañana los que van a estar influenciando sobre los estudiantes. La educación o el educador no solamente entra en aula para eh, o no debería ser así, ¿verdad? Para esperar fin de mes para cobrar porque solamente quiero ganar dinero. Eso no tiene que ser nuestro objetivo principal, ¿verdad? Sino la de formar vidas que el día de mañana capaz van a llegar a ocupar lugar importante dentro de la sociedad, ¿verdad? Y esa persona que esté educada de manera integral y que pueda servir a su sociedad, a su comunidad, a su país, ¿verdad? Entonces, así como decía Platón, que la educación del hombre y en especial del gobernante es el único camino para llegar a formar una sociedad justa. Y cuánta razón tenía Platón, ¿verdad? Bueno, ese es por un lado. Después vamos a ver un poquito también sobre la historia de la educación. Es un resumen. La educación en el hombre primitivo. En toda la sociedad más antigua, por más alejada que sea, encontramos que el hombre se educa. En la época primitiva la educación existía como hecho. Tuvieron una mentalidad mítica y vivían bajo el imperio de la tradición y la rutina. O sea, la educación siempre existió, desde el hombre primitivo, desde lo más antiguo dice que la educación ya existía como hecho, ¿verdad? Ellos tenían una mentalidad mítica y vivían bajo el imperio de la tradición y la rutina. Ellos, de lo que hacían todos los días, ahí más abajo lo explica, si se les enseña a satisfacer las necesidades propias de la familia, ellos se educaban así, educaban a sus niños que ellos tenían que trabajar, tenían que rebuscarse para poder satisfacer esas necesidades diarias que tenían, ¿verdad? Se les enseñaba a cazar, como vemos ahí, a cultivar para satisfacer esas necesidades, así ellos aprendían, ¿verdad? Se les enseñaba también a rendir culto a lo invisible y a lo oculto. Ellos tenían sus dioses o su dios, ¿verdad? Generalmente eran dioses a quienes ellos rendían culto, ¿verdad? Que ellos creían en algo trascendente y entonces se les enseñaba también en ese sentido a ellos, ¿verdad? Aprendían por imitación, ya sea los hijos de los padres, ellos hacían lo mismo que hacían sus padres, ¿verdad? O sea, aprendían imitando los labores de los demás. Entonces, la educación podemos decir que existió siempre. Capaz no como conocemos hoy en día, que tenemos que ir a una institución, que tenemos que estar dentro de un sistema. No era así en el hombre primitivo, pero sí ellos se educaban de distintas maneras también, ¿verdad?
Bueno, vamos a ver aquí la diferencia entre el hombre primitivo y el hombre civilizado. El civilizado es intelectualizado. En cambio, el hombre primitivo no busca la causa de un fenómeno. Nosotros, por ejemplo, los hombres civilizados queremos conocer todo siempre, del porqué, del cómo ocurren las cosas, ¿verdad? En cambio, a los hombres primitivos no les interesaba nada de eso, ¿verdad? El civilizado es intelectual, eso ya dije. En la naturaleza es orden y razón. Busca la causa y efecto en un fenómeno hecho, lo que dije recién, ¿verdad? Siempre buscamos dar el sentido o buscamos la causa del por qué ocurren las cosas. En cambio, el hombre primitivo dice participa místicamente ante un hecho, atribuyendo cualquier hecho a lo oculto, misterioso o invisible. Lo místico viene a ser aquí la actividad espiritual, ¿verdad? Ellos todos relacionaban, todos los fenómenos que ocurrían relacionaban con lo espiritual, con la actividad espiritual, ¿verdad? Y atribuyendo, dice, cualquier cosa a lo misterioso, a lo invisible o a los dioses, ¿verdad? Bien, entonces ese es un poquito haciendo un repaso, ¿verdad? Algunos temas que hay que tener en cuenta para empezar a estudiar sobre lo que es la teoría de la educación. Bien, vamos a ver qué es el concepto de la teoría de la educación rápidamente. Es un conjunto de proposiciones que el hombre formula para describir, explicar, optimizar e incluso predecir el hecho o fenómeno de la educación. Entonces son proposiciones que se formula respecto a la educación en este caso. Esas son las teorías que describen, explican y optimizan e incluso predicen, dice, los hechos de los fenómenos de la educación, de lo que va ocurriendo, todo lo que compete a la educación. Bien. La teoría de la educación, ¿cómo? Vamos a ver, como ciencia, como filosofía, como arte o técnica. La teoría de la educación como ciencia son proposiciones válidas, verdaderas y comprobadas. ¿Qué son las proposiciones? Las proposiciones es lo que se dice, se afirma o se niega sobre algo, ¿verdad? Entonces, puedan ser esas proposiciones cuando es como ciencia, son válidas, verdaderas y comprobadas, porque sabemos nosotros que la ciencia la ciencia, por ejemplo, tiene que comprobar, tiene que demostrar las proposiciones, ¿verdad? Tiene que validar eso para que sea ciencia. Entonces, la teoría de la educación como ciencia son proposiciones, entonces, válidas, verdaderas, comprobadas, demostrables, ¿verdad? Y la teoría de la educación como filosofía son proposiciones que responden al para qué y al qué de la educación. Las proposiciones filosóficas no demuestran ni comprueban, sino nada más ellos responden al para qué la educación y al qué de la educación, ¿verdad? ¿Qué es la educación y para qué? Entonces, como filosofía, eso es la teoría de la educación como filosofía. Y la teoría de la educación como arte o técnica son proposiciones que expresan la particular manera de percibir, interpretar, valorar y expresar la educación. O sea, la teoría de la educación como arte o técnica son entonces de cómo nosotros percibimos, interpretamos y cómo expresamos la educación, de cuáles son las técnicas para que podamos nosotros educar. Entonces, aquí vemos teoría de la educación como ciencia, como filosofía, como arte o técnica. ¿Cuáles son los objetivos de estudio de la teoría de la educación? Tiene como objetivo, voy a alumbrar un poquito más tiene como objetivo principal estudiar cualquier fenómeno educativo. Cualquier cosa, cualquier tema que compete a lo educativo, ¿verdad? Entonces, ese es el objetivo principal de las teorías de la educación. ¿Cómo puede ser la influencia de la globalización en el campo educativo? Entonces, esos son los objetivos de la teoría de la educación. Aquí comenzamos. ¿Cuáles son los tipos de teoría de educación?
vemos aquí 3 tipos de teorías de la educación, que son las teorías filosóficas, científicas y tecnológicas. Vamos a mirar cada uno qué significa. Las teorías filosóficas, su propósito se orienta al conocimiento amplio, riguroso, reflexivo del fenómeno educativo. Las teorías filosóficas estudian a la educación en un nivel profundo, en un nivel elevado, ¿verdad? Todo lo referido al fenómeno educativo. Sus proposiciones abarcan los campos del para qué, el qué, el cómo, con quiénes y el dónde de la educación. Así como dije recientemente, la filosofía entonces ese es su campo. ¿Para qué la educación? ¿Qué es la educación? ¿Cómo se educa? ¿Con quiénes? ¿Y en dónde de la educación? Todos esos puntos van respondiendo a las teorías filosóficas. Obviamente basándose en todos los filósofos, en todos los aportes filosóficos referente a la educación que vamos a ir viendo más adelante. Son más antropológicas, éticas y metafísicas, no son experimentales. La filosofía no es como la ciencia, que es experimental, ¿verdad? Que es demostrable. Las teorías filosóficas vemos que no son experimentables. Después tenemos las teorías científicas. Su propósito se orienta a conocimiento perceptible y por ende verificables y por ende verificables o probables. Como dijimos ya, se orienta a conocimientos perceptibles. O sea que se puede percibir, se puede palpar, se puede observar esos conocimientos. Y por ende verificables y probables. O sea, yo puedo probar, demostrar, verificar esos conocimientos. Sus proposiciones fluyen sobre el qué, el cómo, el quiénes y el dónde de la educación. En eso se enfocan las teorías científicas. Sus proposiciones parten de lo verdadero y falso que porque son perceptibles y de hipótesis luego son comprobadas y validadas. Entonces, las teorías científicas parte de una proposición verdadera y puede ser también una proposición falsa. Y también que pueden ser perceptibles, que pueden ser demostrables en el momento, y de hipótesis. La hipótesis viene a ser una suposición hecha, ¿verdad?, a partir de unos datos que se hace, ¿verdad?, para iniciar una investigación o una argumentación. Luego son comprobadas y validadas a través de una investigación. Primeramente se supone, ¿verdad?, sobre un hecho. Después se investiga y se demuestra si esa hipótesis es verdadera o falsa. Esto van a ustedes a ampliar más sus conocimientos en otras materias y más van a entender cuando hagan su tesis, ¿verdad? Bien, las teorías tecnológicas, su propósito se orienta a aquello que en la educación constituye los medios de vializar y optimizar la educación. Su conocimiento es de carácter institucional y se relacionan con reglas o pautas que se prescriben cómo atender de manera eficiente la necesidad y problemas dentro del fenómeno educativo. Su proposición incide en el cómo de la educación. Cómo se puede optimizar, cómo se puede transmitir, cómo se puede mejorar la transmisión, perdón, lo referente a la educación, ¿verdad? El fenómeno educativo. Entonces las teorías tecnológicas buscan los medios para poder agilizar la educación, ¿verdad? Eso es su objetivo principal. Bien, vamos a ver algunas funciones de la teoría de la educación. Por ejemplo, su función es descriptiva. ¿Por qué? Porque describe el hecho o fenómeno educativo. Todo lo referente a lo que ocurre dentro de lo que es la educación lo describe. Entonces su función es descriptiva.
Después es explicativa, da a conocer el funcionamiento del fenómeno educativo, explica eso y hace conocer. Después, predictiva, predice el futuro comportamiento del fenómeno educativo. Como lo analiza, lo describe, entonces lo puede predecir también cuál es el comportamiento si se sigue tal rumbo o tal dirección en la educación, ¿verdad? Después, otras funciones de la teoría de la educación lo economiza el pensamiento y los esfuerzos del hombre por conocer el fenómeno de la educación. Por último, orientadora, la descripción y explicación del fenómeno educativo constituyen las bases que sustentan y dan direccionalidad y orientación al desarrollo de la investigación, así como las acciones de planificación, implementación y ejecución y evaluación educacionales. Bien, es fundamental entonces también la función de la teoría de la educación porque orienta, como que describe y explica los fenómenos educativos también, dice, da una dirección y una orientación hacia dónde se tiene que ir las acciones de la planificación e implementación de la educación, ¿verdad? Después, optimizadora amplía el conocimiento y el desarrollo del término educativo. Abre más el conocimiento, abre más la mente en el término educativo para que esto se pueda ir desarrollando cada día más, ¿verdad? Entonces eso es lo que hoy quería compartir con ustedes. Les pido disculpas porque estoy un poquito con un cuadro alérgico que en algún momento así me ataca, no puedo hablar, pero gracias a Dios que pude grabar la clase de hoy. En realidad todo el día estuve con estornudos y ya se imaginarán, desastre, pero es un cuadro alérgico nada más que de vez en cuando me ataca. Por eso les pido disculpas y hasta ahí vamos a desarrollar en el día de hoy nuestra clase y nos volvemos a encontrar el día jueves, Dios mediante. Buenas noches para todos.